para esta computadora. Ya, jóvenes, vamos a pasar la lista. Antes de iniciar la clase, a Noemí Aravena. Presente, profe. Abril Arredondo. Catherine Cárcamo. Presente, profe. Carolina Cavieres. Carolina Chandía. Constanza Delgado. Presente, profe. Aquí estoy. Presente, profe. Yo soy Chandía. Me había equivocado. Salomé Profe, la Espinosa. Caro se va a conectar en un rato más. Presente, Ya. profe. ¿Quién sea? Presente, profe Salomé. Ah, ya, gracias. Rodrigo Figueroa. Presente, profe. Andrea García. Presente, profe. Stephanie Herrera. Presente, profe. Paola Jaramillo. Está en el chat, profe. Eso estaba viendo, déjeme que me escribió en el chat. Paola Jaramillo me escribió en el chat. Ya. Gerald D. Kemp. Presente, profesor. Anabela Kobachigawa. Ya venía, dijo. Se atrasó, profe. Ya. Catalina León. Presente. Kevin Maturana. Andrea Mellado. Adelaida Mendoza. Presente, profe. Ana Gabriela Moncada. Presente, profe. Michelle Muñoz. Presente, profesor. Juana Navarro. Presente, profe. Daisy Orellana. Teresa Pacheco. Claudia Paineo. Presente, profesor. Fabiola Quirós. Presente, profe. Natalia Riquelme. Lisbeth Cerón. Presente, profesor. Ángela Tarraza. Presente. Indra Toledo. Presente. Jacob Urrutia. Presente, profe. Scarlett Vera. Presente, profe. Tania Zúñiga. Presente, profesor. Ya, vamos a repasar la lista. Son 14 para las 7. Repasamos la lista y la cerramos. Abril Arredondo. Carolina Cavieres. Anabela Kobachigawa. Kevin Maturana. Andrea Millado. Daisy Orellana. Teresa Pacheco. Natalia Riquelme. Ya, esos son. Vamos a cerrar entonces porque ya voy a cerrar la lista. Ya. Hoy día, de acuerdo a la programación, nos corresponde empezar los talleres, y los talleres significa no ejercicios, sino que ver algún otro tipo de materia. Y hoy día vamos a ver la PPT número 11, que es la que corresponde al curso. La lata es que a ustedes no le aparece el contenido del taller, ¿cierto? No, profe. No, ¿cierto? Claro. No, profe. Entonces yo lo que voy a ir haciendo, tengo la PPT, la voy a subir, lamentablemente ustedes no la tienen antes, así que voy a ver cómo lo puedo solucionar eso, porque en teoría ustedes deberán venir con la PPT vista, ¿cierto? Y es la única opción. ¿No tienen ustedes otra pantalla que aparezca o otro ítem donde aparezca el curso? ¿O el único taller que aparece es ese? Parece que el único, profe. Por ahora.
Ya. Ya. Vamos a partir con la clase entonces. Yo voy a compartir pantalla con ustedes. Vamos a revisar la PPT 11, que es la que tenemos acá. Denme un segundito para cerrar acá. Estoy cerrando algunas cosas que no. Déjeme acá. Voy a abrir todo de nuevo porque necesito. Denme un segundito, por favor. Miren, ustedes, por favor, ayúdenme con lo siguiente. Yo voy a compartir con ustedes en el aula virtual. Vamos a dejar entrar a la compañera. En el aula virtual, yo lo voy a compartir. Si ustedes se dan cuenta, arriba, donde dice, ahí dice planificación, análisis de datos financieros. ¿Lo tienen eso? No está compartiendo pantalla, profe. Profe, no se ve. Es que quería ver si ustedes lo tenían. Pero voy a compartir pantalla con ustedes para ver si ustedes lo tienen. Vean en su aula si tienen esta planificación que yo hice. ¿La tienen? ¿En la semana 6? Es por fecha. Aquí está indicado el día incluso. No, profe, yo recién actualicé la página y no sale. No está en el... No, es que le preguntaba si en el aula aparece como semana 6, ¿por qué no me No, aparece al nada? inicio, antes de entrar. Ah, Al ya. principio. De Sí, ir a profe, decir eso me lo planificación. ¿Aparece? Sí, profe, a mí Ya. sí. Miren, este era lo que se debió haber configurado. Entonces, acá están toda la materia que nosotros vamos a ver. Y nosotros ahora estamos en la clase del día 27. Esta es la planificación que hay, ¿cierto? Entonces, nosotros estamos en este día. Aquí aparece 28, pero para ustedes es el día 27, ¿cierto? Ahí tienen que ir ajustando es un día porque ustedes tienen clase el lunes y miércoles, ¿cierto? Entonces, esta es la clase para ustedes, tienen que irla mirando. Nosotros vamos a ver el concepto de riesgo. Y se dan cuenta que en modo virtual T significa taller, ¿cierto? Esta es la diferencia. Entonces, para que tengan una guía, lo que vamos a ver ahora es la PPT 11, ¿ya? Después viene la próxima clase, la PPT 12, y así se va estructurando. Entonces, yo voy a llevar el orden con las PPT. Entonces, voy a poner PPT clase 11 y voy a poner el día. ¿Les parece? Entonces, se los voy a ir intercalando en el ¿cómo se llama? En el curso, en el aula virtual, ¿ya? Para que ustedes no se vayan a perder después para las clases, ¿ya? Entonces, ahora yo voy a partir compartiendo con ustedes. Este es el PPT 11. Y esto es lo que tenemos que ver hoy día. Entonces yo voy a grabar esto, déjenme grabarlo, y lo voy a grabar específicamente para ustedes, ¿cierto? Entonces vamos a poner aquí, guardar como. Entonces este va a ser PPT 11, taller, y la fecha de hoy día es 27 del 09 del 2021, vespertino. O sección 2, ¿qué prefieren? Vespertino. Ya. Entonces, así va a quedar grabada el PPT y va a quedar también el PPT y va a quedar grabada la clase, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver en este primer taller? Tenemos que ver riesgo y rendimiento y algunas definiciones, ¿cierto? Eso es lo que tenemos que ver hoy día. Vamos a hacer un pequeño repaso, jóvenes. ¿Qué es riesgo? ¿Se acuerdan? Vamos a hacer un repaso. ¿Qué es riesgo? Cuando dicen ustedes, oye, no te subas a la bicicleta porque corres el riesgo de caerte.
no inviertas en este instrumento porque corres el riesgo de perder dinero. No corras, ande a pie pelado, le dicen ustedes a los niños, porque corres el riesgo de enterrarte algún vidrio, algún clavo, algo cortante. ¿Qué riesgo entonces? La posibilidad de pérdida. Perfecto, es la posibilidad De pérdida. que lo planificado no se cumpla. Ese es un riesgo, ¿cierto? Porque cuando quería andar a pie pelado, él quería andar a pie pelado, pero no va a poder andar a pie pelado si es que se entierra algo, ¿cierto? Entonces, el riesgo es porque a veces, ¿por qué hago esto? Porque a veces uno asume palabras muy simples que conoce el significado y uno se da cuenta después que en realidad no lo conoce. Y lo otro, ¿qué rendimiento? ¿Qué rendimiento? ¿Cierto? Uno siempre habla, ojalá que este negocio me dé un gran rendimiento. ¿Qué rendimiento? Cuando aumenta las ganancias. Por ahí va. Entonces, rendimiento es ganancia, ¿cierto? Utilidad, beneficio. Esos son todos los nombres que reciben de repente las utilidades, las ganancias y los beneficios. Y a eso se le llama rendimiento, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de rendimiento, estamos hablando de ganancia, utilidad, beneficio. Y cuando hablamos de riesgo, hablamos de que algo que nosotros tenemos planificado no se cumple. Vamos viendo. Entonces, riesgo, vamos a decir, esta es la definición, posibilidad de que se produzca un contratiempo, una desgracia, de que alguien haga o algo sufra perjuicio o daño. Esa es la definición, ¿cierto? Ese es el riesgo. Posibilidad de que se produzca un contratiempo o una desgracia de que alguien o algo sufra perjuicio o daño. Y eso significa que pasa eso, no va a poder realizar lo que había planificado. Entonces el riesgo es la posibilidad de que algo planificado no se cumpla, ¿cierto? Ese es el riesgo. Vamos a ver otra definición. Pero eso es el riesgo general, pero ahora vamos a ver el riesgo financiero. Entonces, el riesgo financiero, de acuerdo a lo que se define acá, se define como la incertidumbre, o sea, posibilidad de que no se produzca el rendimiento en una inversión. ¿Y qué era el rendimiento? Lo que vamos a ver en la definición. ¿Qué era? La ganancia. Utilidad. La ganancia, ¿cierto? Entonces, el riesgo financiero hace referencia a la incertidumbre producida en la ganancia, beneficio o utilidad de una inversión debido a los cambios producidos en el sector en que se opera. ¿Qué significa eso? Debido a los cambios producidos en el sector en que se opera. ¿Qué significa? Vamos desmenuzando la definición. ¿Qué significa debido a los cambios producidos? ¿Cuál es el sector donde opera uno? ¿Mercado? El mercado, bien. ¿Cómo lo podemos ver? Por ejemplo, existe el mercado del retail, ¿cierto? Ese es un mercado. Ahí Unimark, Líder, Jumbo, todas esas empresas operan en ese sector, ¿cierto? En ese sector de la economía que es el retail. Agua Andina, el litoral, no litoral, Esval, y todas esas empresas operan en el sector del agua potable, ¿cierto? Las empresas agrícolas operan en el sector agrícola. Entonces, las empresas que operan en esos sectores están afectas a los riesgos de cambios que se produzcan en ese sector. Por ejemplo, los bancos, ¿cierto? El sector financiero. Otro ejemplo, las cajas de compensación. Otro ejemplo podría ser las AFP, ¿cierto? Miren lo que va a pasar ahora con este estudio que se está haciendo de reformulación o como quieran llamarlo, del sistema de administradores de fondos de pensiones, ¿cierto? Obviamente hay un riesgo implícito en todos estos estudios porque van a haber cambios
en el sector donde operan las cajas, las administradoras de fondos de pensiones, ¿cierto? Porque lo más probable es que cambien las condiciones. Y ese es un riesgo. Hay un riesgo financiero ahí de que la utilidad que ellos tenían planificada, o la rentabilidad, o el beneficio que ellos tenían planificado, no se produzcan. ¿Y por qué? Por esta incertidumbre que hay, ¿cierto? De qué va a pasar. Dice, debido entonces los cambios producidos en el sector en el que se opera, a eso se refiere, a la imposibilidad de evolución del capital por una de las partes y a la inestabilidad de los mercados financieros, ¿cierto? Por ejemplo, si ustedes le prestan plata a un hermano, ¿tiene riesgo de que no se la devuelvan? Sí. ¿Cierto? Sí. Todo tiene riesgo. Eso es lo primero. Incluso cuando ustedes prestan dinero a tasa cero, o sea, no esperan obtener un beneficio, igual hay riesgo, ¿cierto? Porque hay el riesgo de estar. Después vamos a ver los riesgos sistemáticos y los no sistemáticos. Eso es lo que vamos a ver hoy día. Entonces, lo primero que tiene que quedar claro es que el riesgo financiero es la incertidumbre respecto a la utilidad del beneficio o ganancia de una inversión. Es el riesgo financiero respecto a una inversión. Y que ese riesgo se traduce en que yo no obtenga las utilidades que tenía proyectado obtener. Y eso pueden ser cambios en el mercado, como dijo muy bien una compañera, y eso se refiere a cambios en el sector donde opera la empresa o la industria, o la imposibilidad de obtener de donde yo invertí, me devuelvan mi dinero, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cómo creen ustedes que es el riesgo para los que han invertido en acciones en este minuto? ¿Qué pasó o qué pasa con la gente que tiene inversión en acciones? ¿Está el mercado tranquilo, creen ustedes? ¿O hay incertidumbre si van a poder o no obtener utilidades o ganancias con sus inversiones en acciones? ¿Qué creen? Incertidumbre. Inestable. Incertidumbre, porque el mercado está totalmente inestable. Con ustedes hemos visto, entramos a la bolsa de comercio, ¿cierto? Sí, profe. Ya, Sí, y no me vieron ahí, acuerdo cómo se llamaba. sí, Bolsa de Santiago, ahí lo pueden entrar. Pero ahí ustedes se pueden dar cuenta de la inestabilidad de los valores en la Bolsa de Santiago, o perdón, la inestabilidad de los valores de las acciones en la Bolsa de Santiago, ¿cierto? Han habido caídas fuertes en la valorización. O sea, ¿se acuerdan cuando se veía maximizar el valor de una empresa? ¿Se acuerdan? Que uno de los indicadores de la maximización era cuando subía el valor de las acciones, pero ahora ha habido una hecatombe, no hecatombe, es como una palabra exagerada, pero ha habido un efecto que ha hecho que todas las acciones que se transan en la bolsa hayan bajado de valor, bajado el precio. Entonces, ahora se dan cuenta ustedes que hay baja hasta de un 15, 10, hasta un 20% ¿Y en el eso valor de la a acción. qué se debió, profe? Esa caída de la bolsa. Bueno, la primera caída, que fue en octubre del año 2019, fue por el estallido social, ¿cierto? No, pero Eso fue. ahora hubo una, por el otro día, la semana Claro. pasada fue que nos fue. Mire, es que nosotros somos una economía totalmente dependiente y dependemos de todo lo que pasa en el mundo, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, en Estados Unidos sube la tasa de interés con lo que va a prestar su cliente, a nosotros nos afecta. Cualquier medida a nosotros nos afecta. Por ejemplo, lo que tiene baja el valor de las acciones aquí en Chile en este instante, aparte de los efectos internacionales, es la incertidumbre respecto a quién va a gobernar. ¿Qué va a salir de la Convención Constitucional? ¿Cuál va a ser la nueva constitución que vamos a tener? Porque ustedes deben saber que hay muchas medidas que se están tomando que afectan a algunos sectores de la economía. Para nadie es un secreto, y perdónenme que se lo diga así de crudo, de que los políticos nuestros siempre fueron manejados por algunos intereses económicos, para bien o para mal, eso no tiene nada que ver, aquí yo no digo que sea bien. El otro día, como una de las medidas que se anunció, era no permitir que los transportistas recobraran el impuesto del petróleo. ¿Lo escucharon eso? ¿Sabían? No. Esa era una de las medidas. Y estaba ahí el mayor de los,
¿cómo decir? Uno de los principales representantes del transporte en Chile, y con el permiso de ustedes, les dijo al gobierno en su cara, cuando anunciaron esta medida, no lo voy a grabar esto para que no quede feo, ¿ya? Pausé, Sí. anulo la grabación, ya, para que quede feo si digo eso en una grabación, ¿por cierto? Entonces, eso da cuenta de todo eso, provoca incertidumbre. Entonces, eso hace de que obviamente nadie se atreva a invertir, y como nadie se atreve a invertir, los precios de las acciones empiezan a bajar, ¿cierto? Porque la gente no se atreve a invertir. Profe, dice el Rodrigo que lo acepte, por favor. Pero no ha llegado todavía. No Dice ha que está en llegado. espera. No, pero no ha llegado. ¿Estará en la sala correcta? Se equivocó ¿No? de sala, no sé. A lo mejor sí, porque no está acá, ¿eh? No está acá, fíjese. No está acá. Ya. No, pero apenas llega, yo lo veo acá porque me aparece inmediatamente un aviso de que hay un alumno esperando por entrar, así que no se preocupe. Pregúntele si entró bien a la sala, porque no lo veo acá. Ya, entonces está claro de que estamos hablando del riesgo financiero. Entonces, en términos de finanzas, es que una utilidad, un beneficio, un rendimiento, una ganancia no se produzca, ¿cierto? Y esto se debe a dos factores bastante relevantes. Uno es que cambio en el sector donde opera la industria, o que uno se haga difícil que recupere el capital o los intereses que se supone que iba a ganar por la inestabilidad de los mercados financieros. Entonces, ahora están muy revueltos los mercados financieros, las acciones están muy bajas. Ahora el que tiene plata puede comprar e invertir tranquilamente y seguramente va a ganar algo cuando suba, ¿cierto? Pero también es un riesgo. Aquí nadie garantiza nada. Aquí nadie puede decir, mire, si usted compra ahora, va a ganar. Yo sé el caso de un amigo que invirtió, por ejemplo, las acciones de Aguas Andinas, estaban a 420 pesos. No sé si ustedes sabían, sí, eran muy bien consideradas. Para el primer estallido bajaron a 3.20. Uy, dijo, de aquí no pueden volver a bajar. Y compró harta plata. Bueno, cuento corto, ahora vale 240 pesos la acción. O sea, siguió bajando. Así de inestables son los mercados, ¿cierto? Uno no sabe en qué minuto van a tocar piso. Ya. Entonces, ese es el riesgo. Y ahora vamos a ver otra cosa, y vamos a hacer una pequeña diferencia, y vamos a clasificar los riesgos. Ahí sí apareció don Rodrigo Figueroa. Ahora lo admito. Entonces vamos a hablar de los riesgos de crédito, riesgo de mercado, riesgo de liquidez, ¿cierto? Esos son los tres tipos de riesgo. Y como ustedes saben, ahí me gusta que ustedes trabajen también, porque yo, pues, para que no crean que lo hago trabajar y yo no lo tengo hecho, ¿cierto? Ven que yo tengo ya las definiciones hechas, pero me gusta que ustedes las complementen. Entonces vamos a formar grupos, vamos a demorar y van a, yo les voy a decir qué riesgo van a tomar y vamos a formar 1, 2, 3, vamos a formar grupos y yo les voy a dar, ¿ya? Entonces yo voy a asignar los grupos y ahora como de sección grupos, yo los voy a asignar automáticamente, no, manualmente. Yo voy a formar los grupos para que se acostumbren a trabajar con todo tipo de personas, ¿ya? Entonces, voy a formar 4 grupos y voy a ir asignando de acuerdo a lo que yo crea. Y hay que buscar de qué se trata. Sí, eso les voy a indicar al tiro. Vamos a, porque ya me queda, voy a hacer 4 grupos nomás, no voy a hacer más para que sea más fácil que ustedes trabajen. Y formé 4 grupos déjenme ver, 4 grupos de 6 y a uno le voy a poner 7. Ya. Entonces, ¿de qué se trata? Formé 4 grupos, ahí va a ser una sorpresa con quién les va a tocar, y tienen que ver dentro del concepto de riesgo, cuál es el riesgo de crédito, cuál es el riesgo de liquidez
¿Y cuál es el riesgo de mercado? Y riesgo de mercado, estamos hablando de riesgo de cambio, riesgo de tasa de interés y riesgo de mercado propiamente tal. Esos tres conceptos tienen que investigarlos. No tienen para qué escribirlo ni mucho menos, ni preparar un informe, sino que ubicarlo en Google, el concepto. No se olviden usar páginas, eso sí, páginas adecuadas, no el rincón del vago, ¿ya? A pesar de que muchos alumnos yo sé que lo usan como una fuente de información, como el otro día dijeron que el Wikipedia no era buena fuente de información, así que no usen Wikipedia. No sé si vieron el debate, ¿lo vieron? O sea, como la proboste. Claro, eso es. Pero no, eso, miren, cualquier fuente de información que tenga un origen verificable es buena, ¿cierto? Por ejemplo, el Rincón del Vago, Wikipedia, esas son buenas, pero siempre y cuando uno pueda o tenga la posibilidad de verificar la información con otra fuente. Traten de siempre, como siempre le he dicho yo, traten siempre de ir a las fuentes oficiales, o sea, a las páginas oficiales de las empresas que entregan el Servicio de Impuesto Interno, la Tesorería, las AFP, Predired, todas esas páginas son las oficiales, ¿cierto? Si quieren ver un pago, ustedes van al Servicio de Impuestos Internos y a la municipalidad. Esas son las páginas oficiales, y si quieren una definición, van a la página de la Superintendencia de Valor y Seguro, de Sociedad Anónima, Superintendencia de AFP, y ahí se informan, ¿ya? Entonces, ¿está claro lo que hay que hacer? Buscar las definiciones y ejemplos de riesgo de crédito, riesgo de liquidez, riesgo de mercado, riesgo de cambio, riesgo de tasa de interés, riesgo de mercado. Estos son ejemplos, pueden haber otros, ¿ya? Ya, jóvenes, son las 19:10, tienen hasta las 19:40, tienen media hora para buscar esto, ¿ya? Y a las 19, no, a ver, hagamos una cosa, son las 19:10, vamos a dejarlo hasta las 19:50 y se pueden tomar el break. Tienen 40 minutos, pero va a estar incluido el break. ¿Les parece? Ya, profe. Ya, entonces cuando volvamos a las 19:50, volvemos a clase, ¿ya? Y ya hemos hecho el break, ¿cierto? Ya, entonces tienen hasta las 19:50 y volvemos. Ya, voy a iniciar las sesiones y voy a dejar de compartir para que puedan compartir ustedes pantalla, ¿ya? Ya, profe. Ya, jóvenes, pasó el break. Vamos a pasar la lista y después vamos a continuar con lo que estábamos viendo, que era el tema de las definiciones, ¿ya? Entonces, vamos a pasar la lista rápidamente. Eso, déjenme ver. Ya, jóvenes, ya volvieron a la sala principal. Espero que hayan podido hacer el trabajo y hayan alcanzado a descansar un poquito y a tomarse un café o algo. Lo primero que vamos a hacer, vamos a pasar la lista para quedarme tranquilo con que están todos presentes, ¿ya? Noemí Aravena. Presente, profe. Ya, voy a ponerlo primero para que no se me olvide nadie. Abril Arredondo. Ahí está. Catherine Cárcamo. Presente, profe. ¿Ya?
Carolina Cavieres. No está. Carolina Echandía. Sí está conectada la Carolina Cavieres, profe, recién se había conectado. Sí, Lo que pasa es que pero está en el doctor, se conectó ahora y ahí está esperando que la llamen. ya la vamos a dejar pendiente mientras tanto. Entonces, dígale que me whatsappee por último, o sea, que me escriba por el chat. Ya. Carolina Echandía. Ahora ahí me escribió alguien, déjeme ver si es ella. El Kevin. El Kevin. Ah, Kevin Maturana. Ya, Kevin Maturana. Ya, y acuérdenme Kevin Maturana. Entonces, Carolina Chandía. Dijo presente. Profe. Ah, ya. Constanza Delgado. Presente, profe. Ya. Salomé Espinosa, perdón. Presente, profe. Rodrigo Figueroa. Profe, el Rodrigo está con mala conexión. Ya. Me dijo que le avisara, porfa. Ya. La vamos a dejar presente. Gracias a usted. Andrea García. Presente, profe. Stephanie Herrera. Presente, profe. Paola Jaramillo. Paola Jaramillo. No está. Geraldine Kemp. Presente, profesor. Anabela Kobachigawa. Presente, profe. Catalina León. Presente. Kevin Maturana. Está de la Presente, lista. profe. No, Ya. no se me pregunta bien. No hay problema. Andrea Mellado. No está. Adelaida Mendoza. Carolina Cavire levantó la mano. Déjeme, antes que me conteste Adelaida Mendoza, déjeme poner a Carolina Cavieres presente. Ya, está presente. Adelaida Mendoza. Presente, profe. Ana Gabriela Moncada. Presente, profe. Michelle Muñoz. Aquí estoy, profe. Aquí estoy, Ay, aquí casi pierde el Perdón. 100%. estoy. Juana Gracias. Navarro. Presente, profe. Ya. Daisy Orellana. Daisy Orellana, ella no está. Teresa Pacheco. No está. Claudia Paineo. No está. Fabiola Quiroz. Profe, Presente, profe. ¿Sí? Claudia Paineo, acá estoy. No, ¿Qué le pasó? No me tengo la contestó. conexión inestable, pero es que no lo escuché. Ya, no se preocupe. Fabiola Quiroz me dijo que estaba Muchas presente. gracias. Entonces, Sí, presente acá. Natalia Riquelme, En el chat, Escribí en el profe. chat. en el chat. Sí, que está trabajando. Ah, ya, perfecto. Y Lisbeth Cerón. Presente, profesor. Ya, se salvó por un clic. Ángela Tarraza. No está. Presente. Está entonces. Indra Toledo. Presente. Jacob Urrutia. No está. Presente, profe. Ahí está. Ya. Scarlett Vera. Ella Está no en el el chat. Está del Ah. chat. está en el chat. Ya la vamos a ver al tiro. Scarlett Beth, ahí está. Presente, profesor, me pone. Muy bien. Y Tania Zúñiga. Profe, Tania, bien al tiro, bien al tiro. Ya la vamos a dejar pendiente. Mientras tanto, repaso la lista. ¿Ya? Gracias. Abril Arredondo. Estaba con la señal muy pésima, me dijo hace rato, profe. Chuta, pero ¿qué hago? No, yo solo le aviso lo que ella me comentó porque yo Déjeme le ver. escribí. Sí, déjeme ver si la encuentro aquí. Ya, mientras conversamos de la asistencia, vamos a esperar que se conecten los compañeros que faltan. ¿Saben lo que pasa, jóvenes?
que a nosotros nos exigen que además, ustedes acuérdense que se conectan por el aula virtual, ¿cierto? Hay que dar un registro de cómo ustedes se conectan, pero después se lo contrastan con la lista que yo paso. Entonces, porque ¿qué es lo que ha pasado? Se ha detectado que muchos alumnos ingresan al aula y se van, quedan conectados, pero pues no están en clase. Entonces, eso es lo que quieren evitar, que los alumnos estén en clases. ¿Y cuál es el premio para los que están en clase? Ustedes saben que yo normalmente, cuando por ejemplo la nota de corte para no dar examen es un 5. De ahí para arriba no dan examen, excepto ahora que obviamente están obligados a dar examen porque es un examen de final de competencia, ¿cierto? Están obligados a darlo. Pero lo que les quiero decir es que esta asistencia sirve porque sobre un 90%, si tiene entre un 5 y un 5,4, uno le ofrece al alumno conservarle la nota. Si tiene menos del 90% de la asistencia, aunque tengan un 5,49, 99, están obligados a dar el examen final, ¿cierto? Por eso es que es importante la asistencia, ¿ya? Con eso hice que ganaran tiempo para que llegaran los alumnos, a ver si llegaron. Abril Arredondo no llegó. Paola Jaramillo no llegó. Andrea Mellado no llegó. Daisy Orellana no llegó. Teresa Pacheco no llegó. Y Tania Zúñiga no llegó tampoco. Ya. Tengo que cerrar la lista, jóvenes, o los perjudico a todos, que pueden quedar todos ausentes. Profe, acá estoy. ¿Quién habla? Tania Zúñiga. Ya, mire, ya, está presente entonces. Ya, por último, si no pueden hablar porque están ocupadas, escríbanme al chat, ¿ya? Porque ahí yo lo puedo ver y las pongo presentes. Ya, entonces vamos a continuar ahora con lo que estábamos viendo, vamos a ver los grupos y vamos a ver lo que habíamos visto. Y vamos a partir por el grupo número 1. ¿Se acuerdan quién es el grupo 1? ¿Quién eran? El grupo 1. Dijo número. Sí, yo No, se lo voy a profe. decir. El grupo 1 es Ana Gabriela Cada, Anabela Cobas Chihuahua, Andrea García, Ángela Terraza, Carolina Chandía y Natalia Jesús. Es el grupo 1. Entonces, la primera pregunta para ellos, es para ver si encontraron, ¿qué es el riesgo de crédito? Como definición, ¿qué es? Sí, profe, es la posibilidad de sufrir una pérdida ¿Ya? como consecuencia de un impago. De un impago, tal cual. Impago, así estaba. Ya, perfecto. ¿Sigo? Sí, sí, sí. Ya. Un impago por parte de nuestra ¿Ya? ¿sí? ¿Ya? En una operación financiera. Y Es si decir, el riesgo de que no nos pague. entonces, vamos a decir, déjeme para aclarar el lenguaje, ¿cierto? Profe, disculpe, dijo ¿Sí? la Carolina Cavieres si la podía aceptar, que se tuvo que salir y se volvió a conectar. No, todavía no llega al aula para aceptarla. Ya. Entonces, riesgo de crédito es la posibilidad de sufrir una pérdida como consecuencia de un impago por parte de deudor en una operación financiera. ¿Así era? Sí. Eso era, ya. Súper bien. Esa es la definición. Pero vamos desmenuzando porque aquí lo que me interesa es el concepto. La posibilidad de sufrir. ¿Qué significa eso? Posibilidad de sufrir una pérdida. ¿Qué significa eso? De que no nos paguen, ¿cierto? ¿Y qué pierdo? Profesor, ¿Sí? yo soy del mismo grupo, pero tengo una definición diferente, ¿la puedo complementar? Pero por supuesto, sí, esa es la idea. Ya. Yo lo que encontré dice que este riesgo se refiere a la posibilidad de un acreedor no reciba el pago de un préstamo ¿Ya? o de que lo reciba con atraso. Ya. El riesgo de crédito de una manera
el riesgo de crédito es una manera de determinar la capacidad que tiene un deudor de cumplir sus obligaciones referente al pago. Y aquí habla de también un crédito minorista y mayorista. ¿Ya? También dice que el minorista algo del riesgo que se produce al financiar personas pequeñas o empresas pequeñas, ya sea a través de hipotecas, tarjetas o cualquier otra forma de crédito. Y el crédito mayorista, por su parte, se origina por las propias inversiones que hace la organización, ya sean ventas de activos financieros, fusión. Ya. Ya, se me fue el sonido, no lo escucho. ¿Eh? No sé si se le fue a todos o solo a mí. Esto Sí, es no lo se que escucha. encontré y encontré el ejemplo. Ya. Perfecto. No le escuché la última parte, ¿eh? pero con lo que me dijo súper medular. Entonces, miren, para ir en conceptos, porque aquí la idea es que podamos ocupar conceptos que nos recordemos después y no definiciones. Por eso que me interesa esto y vamos a, entonces el riesgo de crédito vamos a decir que es el riesgo de no pago. ¿Sí? ¿Alguien tiene el micrófono abierto, parece? ¿Le está hablando al hijo? Michelle, el micrófono. Perdón, No soy se yo. preocupe, no se preocupe, si estaba con su hijo, no se preocupe, se notó, así que no se preocupe. Muchas gracias. Ya. Si está permitido estar con los niños, sobre todo a esta hora, no hay problema. Ya, entonces vamos a, como conclusión, vamos a decir que el riesgo de crédito es el riesgo de no pago, ¿cierto? Que alguien no pague. Ya, grupo 2. El grupo 2 estaba integrado por Constanza Delgado, Stephanie Carolina Herrera. Mire, sonó como perfume, Estefano Carolina Herrera. Stephanie Herrera, Fabiola Quiroz, Gerald Kem y Michelle Muñoz, ¿ya? Entonces, por favor, ellos nos van a contar qué es el riesgo de liquidez. ¿Qué es el riesgo de liquidez? Profe, a ver, lo que yo obtengo de liquidez ¿Ya? dice... Señorita Michelle, el riesgo adelante, de dígame. liquidez- El riesgo de liquidez tiene dos diferentes acepciones. ¿Ya? En finanzas, el riesgo de que un activo tenga que venderse a un precio menor al del mercado debido a su escasa liquidez. ¿Ya? Por otro lado, en economía, el riesgo de liquidez mide la habilidad de alguien de afrontar sus obligaciones a corto plazo, ya sea una empresa, una persona o una institución. Perfecto. Eso es lo que yo puedo obtener. Ya. Entonces vamos a anotar las dos acepciones y nos vamos a quedar. Se dan cuenta que el riesgo de crédito es el riesgo de no pago y el riesgo de liquidez dio dos acepciones. La primera, ¿me la puede repetir para sacarlo medular? ¿Qué era la posibilidad? A ver, le repito. ¿Sí? El riesgo de que un activo tenga que venderse, ese, ¿Sí? a un precio menor al del mercado, debido a su escasa liquidez. ¿Eso? Ya, ese es uno de... Ahí está, ese uno. ¿Y la segunda? Y el otro, en economía, el riesgo de liquidez mide la habilidad ¿Ya? de alguien de afrontar sus obligaciones a corto plazo, ya sea una empresa, una persona o una institución. Estoy anotando lo que usted me dijo. ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces ahí vamos, estamos extrayendo lo medular de lo que encontró la compañera. ¿Y quién nos dice? Que hay dos acepciones, ¿cierto? Riesgo de liquidez. Posibilidad de tener que vender un activo a precio menor del mercado. ¿Por qué creen ustedes que es necesario a veces vender un activo a precio menor de mercado? ¿Por qué creen que es necesario de repente? Porque si me encuentro escasa de liquidez, por lo que no tengo suficiente ingreso para poder pagar las deudas a corto plazo que tengo, necesito vender lo más pronto posible para poder adquirir ese dinero y poder afrontar a las deudas pendientes. Súper bien. Esa es la primera acepción, ¿cierto? Esa es la primera acepción. Esa es una medida que toman las empresas para enfrentar la posibilidad de no poder enfrentar o pagar obligaciones a corto plazo. Entonces, el riesgo de liquidez trae consigo el riesgo de tener que vender un activo a un precio menor. ¿Se dan cuenta? Eso es, entonces el riesgo de liquidez es, vamos a decir, que es la posibilidad de no poder enfrentar el pago de obligaciones de corto plazo. El pago, ¿cierto? De obligaciones de corto plazo.
Uno, por ejemplo, cuando es persona, ¿cuáles son los riesgos que tiene? No poder pagar, por ejemplo, si tiene una tarjeta de crédito, no pagar una cuota de crédito, no poder pagar alguna obligación que ha Servicio contraído. básico. Los consumos básicos, no poder pagarlo. Y, por ejemplo, si una persona se enfrenta a la disyuntiva de tener que deshacerse de un activo para poder subsistir, lo hace. Y dependiendo del riesgo que tenga de sobrevivencia, uno va castigando el precio, ¿cierto? Por ejemplo, puede haber costado, por ejemplo, yo he sabido de clientes que han tenido compras de flotas de vehículos, por ejemplo, de camiones, y con este tema de la pandemia, si los camiones le costaron 50 millones, han tenido que venderlo en 35, ¿cierto? Porque han tenido que, de alguna manera, hacer líquido esos activos fijos que tenían para poder enfrentar la obligación. ¿Y cuáles son las obligaciones? El pago de las remuneraciones de los trabajadores, las cotizaciones, pago de proveedores, etcétera, etcétera, ¿cierto? Ese es un riesgo de liquidez. ¿Ah? Muy bien. Grupo 3. Yo los nombro acá porque los tengo identificados a todos. Grupo 3. Señorita Indra Toledo, Juana Navarro, Katy, Lisbeth Cerón y Melanie Mendoza. Ustedes me van a hablar del riesgo de mercado. Primero, ¿qué es el riesgo de mercado? Dice, este riesgo hace referencia al cambio en el valor de instrumentos financieros como acciones, bonos, derivados. Como ejemplo, encontramos el riesgo al que se enfrenta un inversor ante una posible caída del valor de las acciones de una empresa, pudiendo disminuir el valor de la cartera de dicho inversor. ¿Ya? Perfecto. Esa es una definición bastante concisa la que encontraron. Y estamos hablando del riesgo de mercado, es la posibilidad de variación de precios de instrumentos financieros, ¿cierto? Y ahora, ¿ustedes mismas encontraron lo que era riesgo de cambio? Sí, profe, también. ¿Qué es riesgo de cambio? Es el riesgo asociado a las variaciones en el tipo de cambio en el mercado de divisas. Depende de la... Vamos a ver, entonces, valorización de divisas. ¿Y cuáles son las divisas? ¿Cuáles son las divisas? ¿Cuáles podemos mencionar? El dólar. Ya. El euro. El euro. Ya. ¿Cuál más? La UEF, ¿no? No. La UEF no es una divisa, no es una moneda. Yo no puedo ir a comprar UEF, ojalá pudiera, pero no puedo, ¿cierto? Dólar, euro, ¿otra moneda dura? Ah, el peso podría ser, pero el peso argentino, ¿cierto? Porque estamos hablando, ¿cierto? Peso argentino. El peso chileno. ¿Por qué lo digo así? Porque alguien de repente podría especular, no tendría que ser muy economista para guardar plata en efectivo, ¿cierto? Habría que ser un poco bruto, pero podría ser, ¿cierto? Y se valoriza la plata. Después, muy bien. ¿Los soles también, profe, entrarían ahí? Los soles, vamos a poner aquí los soles, muy bien. El franco suizo, dice. El franco suizo. El dólar canadiense, el dólar australiano. Etcétera, le vamos a poner, etcétera. Todo lo que sean monedas extranjeras, ¿cierto? Son los que entran acá dentro de las divisas, ¿cierto? Entonces aquí ya tenemos claro algunos riesgos que hemos ido de riesgo de mercado, entonces la posibilidad de variación de precios de instrumentos financieros, y tengo porque no se olviden que la divisa es un instrumento financiero, ¿se acuerdan? Porque uno podía invertir en distintos tipos de instrumentos, y uno de los instrumentos de los que uno podía invertir estaban también las divisas. Riesgo de tasa de interés, grupo 4, si no me equivoco, ¿sí? Grupo 4. ¿Qué son los riesgos de las tasas de interés? Grupo 4 lo menciono. Grupo 4 sería Noemí Aravena, Paola Soledad Jaramillo, Salomé Espinosa, Scarlett Vera. Sí. Ya. Nosotros somos. El riesgo de tasa de interés. ¿Ya? Es la eventualidad de que surjan cambios sorpresivos en las tasas de intereses
y que repercuten el valor de mercado del patrimonio. Ejemplo, bonos, obligaciones, préstamos, etcétera. Cuando los tipos de interés suben, el precio del activo baja. Perfecto. Déjeme cambiarle aquí el formato de la letra, creo que está aquí. Ahí está. Cambio la tasa de interés. Perfecto. Y dio la compañera dio unos ejemplos. ¿Qué ejemplos dio? Bonos, obligaciones, préstamos. Ya, ¿qué otras cosas? ¿A qué se refiere con esto? Son como obligaciones que uno tiene que pagar, ¿Ya? por decirlo así. Claro, miren, esto hay que enfrentarlo de dos puntos de vista, lo vamos a dejar ahí y lo vamos a poner un etcétera, pero la explicación es la siguiente. Cuando uno se financia a través de la emisión de bonos, normalmente hace un ciclo de bonos, ¿cierto? Uno tiene un bono, lo cumple, pero ese pago de bonos normalmente genera también la necesidad de generar nuevos bonos para ir cubriendo algunos déficits que se producen con el pago, sobre todo cuando las inversiones son de muy largo plazo. ¿Y qué es lo que pasa? Que de repente el mercado exige que el interés que se paguen por esos bonos, por esos instrumentos de deuda sean muy altos, ¿cierto? Entonces existe la posibilidad de que cuando uno va a colocar un bono o va a colocar un instrumento para financiarse, le exijan una tasa de interés muy alta o la tasa que estén dispuestos a pagar, el monto que estén dispuestos a pagar por ese bono baje mucho, ¿cierto? Ese es el riesgo de tasa de interés. ¿Ya? ¿Y cuál es el riesgo de mercado propiamente tal? El mismo grupo, porque ya no me quedan más. ¿Cuál es el riesgo de mercado propiamente tal? Riesgo de mercado. El riesgo de mercado hace referencia a la probabilidad de que el valor de una cartera, ya sea de Ay, inversión perdón, o de impuesto, estaba en mute. Ah, no Estaba se hablando, preocupe. estaba Ya, hablando, me di cuenta que estaba en mute. ya, no se preocupe. Entonces, ¿cuál es el riesgo de mercado? Dice que depende de la oferta y la demanda, está relacionado con las ventas y el valor de la empresa. ¿Ya? ¿Algo más? Bueno, dice que la probabilidad de variaciones en los precios y el activo que puede tener una empresa, se habla de los riesgos de pérdida de valor de un activo que suele estar asociado a la fluctuación y las variaciones del mercado. Perfecto. Entonces, el riesgo de mercado lo vamos a dejar tal cual la primera definición, ¿cierto? Entonces voy a tener acá. Entonces vamos a hablar del riesgo de mercado propiamente tal, es lo mismo que decir riesgo de mercado en forma individual, ¿cierto? O sea, el riesgo de mercado se compone del riesgo de mercado propiamente tal, que es la posibilidad de variación de los precios de un instrumento financiero, que esa es la variación, pero eso se puede deber a riesgo de cambio respecto a la valorización de divisas y respecto de riesgo de variación de las tasas de interés, ¿cierto? Entonces, estas tres posibilidades son las que enfrentan y son los riesgos. Pero miren lo que pasa a continuación. Yo aquí, el riesgo de crédito, aquí está lo que está, ustedes mismos lo hicieron como ejemplo, no lo vamos a leer, pero aquí están las definiciones que ustedes encontraron, están los riesgos de liquidez, los riesgos de mercado, el riesgo de mercado, riesgo de cambio, y riesgo de, ¿cierto? Aquí está, entonces, todas las mismas definiciones que ustedes vieron, pero aquí están un poco más estratificadas, pero si ustedes se dan cuenta, es lo mismo que ustedes encontraron, ¿cierto? Riesgo de cambio, riesgo de tasa de interés, riesgo de mercado. Pero ¿qué es lo que me interesa a mí en esta clase? Es ver esto. ¿Cómo minimizar los riesgos financieros? ¿Cómo se pueden minimizar, creen ustedes? De la siguiente manera. Yo tengo que evaluar la rentabilidad de la inversión. Tengo que anticipar a futuro los cambios que se están produciendo en el mercado y en la tecnología. Miren lo que pasa ahora cuando hablábamos al principio respecto de invertir en instrumentos financieros, ¿cierto? Todos sabemos de que el sistema de inversión en instrumentos de acciones, en un instrumento financiero de acciones, está pasando un periodo medianamente crítico.
Yo creo que nadie en este minuto invertiría en acciones sin previamente informarse bien qué está pasando con esa empresa y con el mercado, ¿cierto? Entonces, y a futuro uno podría pensar que la acción va a subir, ¿cierto? Pero podría no ser así. Por lo tanto, cuando uno dice evaluar la rentabilidad de la inversión, es ver cuánto es en términos comparativos lo más que me conviene, pero la segunda parte dice anticipar el futuro. Yo tengo que ponerme o proyectarme al futuro. ¿Cuánto tiempo? Las acciones, la inversión en acciones, ¿qué creen ustedes? ¿Que son inversiones de corto o largo plazo? Largo plazo. Son de largo plazo, ¿cierto? Cuando una persona dispone de fondos o de dinero, lo peor que puede hacer es invertir en acciones en corto plazo, porque lo más probable, o el riesgo que tiene es que como es tan fluctuante, en el minuto de corto plazo que quiera venderlo, el precio puede estar muy bajo y no tiene tiempo para esperar que se reponga. Déjeme ver si estoy grabando. Sí, estoy grabando. No tiene tiempo para ver que se reponga el valor de la acción. Por eso que se recomienda que las inversiones en acciones sean inversiones de largo plazo. Y viene eso asociado con lo siguiente, que es diversificar el riesgo. ¿Qué significa diversificar el riesgo? Significa tratar de distribuirlo en instrumentos que puedan, de alguna manera, se puedan netear o se puedan evitar esos errores o esas pérdidas en algún tipo de acciones. ¿Qué es lo que es un portafolio de inversiones? ¿Qué es? ¿Alguien sabe? ¿Qué es un portafolio de inversiones? ¿Sería como una bitácora de inversiones que uno tiene? Ya, como bitácora es un registro en el tiempo. Está bien, lo que me dijo, pero la palabra bitácora no es muy apropiada. ¿Cuál podría ser otra? Se imagina que Sería puede una ser cartera. como Una cartera. alternativas. Es una cartera, dijo alguien por ahí. Sí, es una cartera, muy Sí, una bien. cartera de inversiones. Entonces, ¿qué es un portafolio? ¿Qué podemos definir? Es una combinación. Entonces, portafolio es una combinación de instrumentos, de inversiones e instrumentos financieros. Entonces, ¿qué es lo que hacen los inversionistas para diversificar? Invierten en depósitos a plazos, invierten en acciones, invierten en fondos mutuos, ¿cierto? Eso es diversificar, no tener todo el dinero invertido en un mismo instrumento. Cuando hablamos de depósito a plazo, ahí normalmente las tasas de interés de los depósitos a plazo son bastante similares, no hay similitud, y esa es una de las rentabilidades de las inversiones que tienen menos riesgo porque tienen menos rentabilidad. Pero cuando se trata de invertir en acciones, ahí la cosa cambia, ¿cierto? Las acciones son instrumentos por definición de renta variable. ¿Qué significa eso? De que uno no sabe efectivamente si va a ganar o perder. Por lo tanto, lo que hacen los inversionistas es formarse un portafolio, o sea, invertir en distintos rubros de la economía. Por ejemplo, el caso del agua. Si una persona tenía todo su dinero invertido en el agua, lo más probable es que en este instante haya teniendo una pérdida. Si alguna persona tiene invertido en el agua y además tiene invertido en el retail, por ejemplo, ya parece que ahí está diversificando el riesgo, porque puede que baje el agua, pero sube el retail. Si tiene el agua potable y acciones, tiene el retail, y además tiene una compañía de electricidad, también está diversificando. Si tienen esas tres y tienen alguna empresa de comercio electrónico, también va diversificando. Entonces, lo que... ¿Sí? También se podría hablar de diversificar el riesgo cuando uno está en un fondo de la AFP y se cambia también, o sea, como que distribuye los fondos, ¿también puede ser o no? Eso es, en la medida que usted divida su inversión en distintas fuentes, en distintas formas, en distintos instrumentos, está diversificando, ¿cierto? Ya. Uno, por ejemplo, usted, ¿qué es lo que hace la gente? Mire, con respecto al retiro, hablemos del retiro. Uno puede estar en el fondo por la edad mía, yo estoy en el fondo C, luego iría a pasar al D. Ustedes, me imagino, están en el fondo A, B o C, en ese fondo.
pero ustedes podrían llegar el minuto en que dicen, ¿sabes? Voy a retirar la plata de mi inversión, ¿cierto? Voy a retirar, ya que me ofrecen retirar de mi AFP, la voy a retirar, pero no la voy a retirar para llevármela a la casa, sino que con esa plata voy a comprar acciones, ¿cierto? Entonces están diversificando. Tienen una parte de su inversión en el fondo de pensiones, que se lo administra un tercero, y ustedes sacan una parte y lo compraron en acciones. Podrían haber sacado esa plata y haberla dejado en la cuenta 2, ¿cierto? Y haber pedido que la invirtieran en otro tipo de cartera, A, B o C, ¿cierto? La que ustedes quieran. Entonces, la medida que uno va distribuyendo el fondo que uno dispone para invertir en distintos tipos de instrumentos, está ¿cómo se llama? Está haciendo una diversificación del riesgo. Puede que quiebre una, ya, pero las otras se van a salvar. Las pérdidas de una las compensa con la ganancia de otra. Pero hay algo, jóvenes, que es re importante que ustedes sepan. De repente, es conveniente cuando uno evalúa una inversión, normalmente, ¿qué es lo que hacen los inversionistas o las personas cuando recién parten? Ve la fluctuación de la acción, ¿cierto? Dicen, mire, si esta acción cuesta 10 y normalmente yo la voy a poder vender en 105, tengo un 5% de rentabilidad, me conviene, ¿cierto? Puede ser una cifra. Pero ¿saben la otra cosa? Que siempre se tiene que considerar los dividendos. ¿Cuánto dividendo pagan las inversiones? Porque parte de lo que uno espera de la inversión es que que reditúe dividendos, ¿cierto? Sobre todo en acciones. Entonces hay empresas que por política no distribuyen dividendos, no distribuyen lo justo y necesario y todo lo capitalizan. Esas, para los que tienen inversiones de muy largo plazo, obviamente les conviene porque están capitalizando a futuro. Pero los que tienen inversiones que lo que les interesa es recibir dividendos, tienen que invertir en empresas cuya política de distribución de dividendos sea buena, ¿cierto? Que distribuyen hartos dividendos. ¿Ya? Después, evaluar los resultados obtenidos. Entonces dice, contando con una administración profesional, o sea, es decir, altamente especializada en las nuevas tendencias del sistema financiero, podemos ir adelante ante estos riesgos. O sea, ¿qué significa? De que uno tiene que estudiar este tema. No significa que tiene que ser un experto, sino que tiene que estudiar el mercado financiero, estudiar cómo se comportan las acciones, y después, cuando uno ya logre el conocimiento, cómo funciona el mercado, cómo funciona el sistema, ahí uno puede comprar o entregarse a las manos de un profesional, ¿cierto? Entonces, y lo quinto, esto es cómo minimizar los riesgos. Estamos hablando de cómo minimizar los riesgos. Cómo minimizar, también se puede utilizar herramientas. Gestión es hacer las cosas, ¿cierto? Para administrar el riesgo financiero, proteger determinados activos mediante la contratación de seguros, ¿cierto? Por ejemplo, si ustedes tienen algún activo financiero, ¿cierto? Es conveniente que ustedes a lo mejor tomen seguro. Estos seguros son súper poco conocidos, pero lo existen, ¿cierto? Donde la gente asegura ciertos instrumentos contra algunos riesgos de, por ejemplo, qué sé yo, una guerra. Pero hay algunos instrumentos que sirven para asegurar algunos bienes. Por ejemplo, la pérdida de valor de yo no hablo de activos fijos porque los activos fijos no son riesgos, no son financieros, no se olviden que los riesgos financieros son los instrumentos, acciones, depósito a plazo, inversión en nuevos negocios, esos son riesgos financieros. Entonces, por ejemplo, si yo estoy emprendiendo un negocio, ¿cierto? Tengo una inversión en una nueva empresa, lo más probable es que yo asegure todos los activos que forman parte de esa nueva empresa por si llegara a haber un accidente. Eso es minimizar los riesgos. No se olviden, los riesgos no se pueden evitar. Nadie puede decir, oiga, ¿sabes? Yo evité los riesgos. No, los riesgos son inevitables. Después vamos a hablar de dos tipos de riesgos. Y aquí viene la parte interesante. Esto lo tienen que aprender. Esto es pregunta de prueba. Así que anoten por ahí, pregunta de prueba. Tipos de riesgo. Hay riesgo. ¿Hay alguien que se le quedó el parlante prendido? ¿Hay un parlante prendido? Claudia. ¿Alguien tiene un parlante prendido? Disculpe. No, está bien, no se preocupe. Ya. Entonces decíamos que hay dos tipos de riesgo. Vamos a hablar del riesgo sistemático y el riesgo no sistemático.
¿Qué es el riesgo sistemático, creen ustedes? ¿Qué es el sistemático? Profe, ¿como que es constante o no? Perfecto, el riesgo que siempre está presente. Riesgo que siempre está presente y no se puede disminuir. ¿Cierto? Yo no puedo disminuir ese riesgo. Siempre está presente. Y está el riesgo no sistemático. ¿Cuál es el riesgo no sistemático? El que se puede disminuir. Perfecto. Riesgo que se puede administrar. Por ejemplo, pero es de la vida práctica, para que quede claro. Después lo vamos a llevar a finanzas. Si ustedes salen de su casa, tienen riesgo, ¿cierto? El riesgo es caerse. Que hay un hoyo en el suelo, es un riesgo que está por el hecho de salir. Se pueden doblar el pie a la bajada. Ese es un riesgo que no se puede administrar, ¿cierto? Porque forma parte de factores que ustedes no pueden manejar, ¿cierto? Que de repente son los climáticos, de repente son riesgos que se corren siempre, que ustedes salgan y se ponga a llover y ustedes no lo tenían considerado. Ese es un riesgo sistemático, está siempre presente cuando uno desarrolla una actividad, riesgo de sufrir un accidente. Pero, por ejemplo, hay otro riesgo de que a usted lo asalten. Entonces, ¿cómo lo hace uno para disminuir ese riesgo? No sale de noche, ¿cierto? Sale de día. Entonces ahí ese riesgo lo está disminuyendo. Y cuando un riesgo se puede disminuir y se puede administrar, estamos hablando de un riesgo no sistemático. Y cuando hablamos de riesgo total, hablamos del riesgo sistemático, o sea, el riesgo que siempre está presente, más el riesgo no sistemático, aquel que se puede disminuir. Entonces vamos a ir a unas pequeñas definiciones. Tipos de riesgo, ya dijimos, riesgo sistemático y no sistemático, este lo vamos a ver porque ya me pilló la hora un poco, pero vamos Profe, disculpe, ¿Sí? ¿puede retroceder un poquito? Porque usted había puesto en el segundo, en el riesgo sistemático, ahí, en el otro. ¿Ahí? ¿Riesgo que se pueda administrar? Sí. Esa es la definición. No, eso es una idea para que ustedes lo puedan diferenciar. El riesgo, por ahora, el riesgo sistemático es el riesgo que está siempre presente. Porque estas no son definiciones, ¿eh? Porque no se olvide que riesgo, ¿qué es? La probabilidad de que suceda algo no planificado. Eso es riesgo, ¿cierto? Pero este es un concepto para que me interesa que ahora ustedes, cuando yo le hable de riesgo no sistemático, ¿cierto? Es el riesgo que se puede administrar. Yo puedo hacer algo para disminuir ese riesgo. El riesgo sistemático no puedo hacer nada para disminuir ese riesgo, está siempre presente. Esa es la diferencia. Y el riesgo total es el riesgo sistemático, o sea, el que está siempre presente, más el riesgo no sistemático. ¿Ya? Y vamos a ver ahora. Pero no son definiciones, son conceptos para que ustedes, cuando hablemos de riesgo, sepan la diferencia entre sistemático y no sistemático. ¿Ya? Y vamos a ver el total, profe, entonces era aquel que se puede disminuir entre el sistemático y no sistemático. Claro, el riesgo total es en la suma del riesgo sistemático más el riesgo no sistemático. En la suma de los dos riesgos. Cuando dice, ¿sí? Aquel que se puede disminuir sería como entre los dos, ¿cierto? Claro. O sea, el riesgo total, cuando una persona sale a la calle, tiene que enfrentar dos riesgos. El riesgo sistemático, que es el que está presente solo por el hecho de salir a la calle, y el riesgo no sistemático, que él algo puede hacer para evitar que se produzca ese riesgo. Por ejemplo, salir de noche. Yo disminuyo el riesgo no sistemático si no quiero que me asalten. ¿Hay alguien que tiene el parlante abierto? Ahí sí. ¿Cierto? Entonces, esta es la primera definición de riesgo, donde vamos a hablar de riesgo no sistemático y riesgo sistemático. El riesgo sistemático es el que siempre está presente y el riesgo no sistemático es el riesgo que se puede administrar. Y el riesgo total de la empresa, de las personas y de los negocios es la suma del riesgo sistemático, o sea, el que siempre está presente, y el riesgo no sistemático, que es el que se puede administrar. Y cuando dice se puede administrar, significa a veces que no está en las manos de uno. Por ejemplo, cuando ustedes compran acciones, ¿cierto? ¿Ustedes pueden controlar que suba o no suba el precio de una acción? ¿Lo pueden controlar? No.
¿Qué tipo de riesgo sería este? ¿Sistemático o no sistemático? Sistemático. Sistemático, porque ustedes no lo pueden controlar. Sistemático. Pero, ¿cómo podrían ustedes disminuir ese riesgo sistemático? Diversificando, pues, comprando en varias acciones, ¿cierto? No concentrarlas solo en una. Entonces ahí no pueden evitar el riesgo sistemático, pero sí podrían a lo mejor distribuir ese riesgo en varias acciones. Entonces si una sube, lo más probable es que la otra baja, pero el riesgo sistemático siempre va a estar presente. Y el riesgo no sistemático es el que ustedes pueden controlar, ¿cierto? Que en el caso podría ser, por ejemplo, hacer un estudio y comprar ¿cómo se llama? En acciones que van al alza, ¿cierto? Porque que se caiga está siempre presente, pero ustedes al administrar la cartera en cuáles compran y cuáles venden, pueden administrar ese riesgo no sistemático, ¿ya? Y yo sé que de repente es medio complicado el concepto, pero lo que me interesa ahora es que se entienda que el sistemático está siempre presente y el no sistemático yo algo puedo hacer para administrar ese riesgo, o sea, lo puedo administrar. Y aquí vamos a ver, el riesgo sistemático, también conocido como el riesgo de mercado, ¿cierto? El que siempre está presente, o riesgo no diversificable. Contra ese riesgo yo no puedo hacer nada. Engloba el conjunto de factores económicos, monetarios, políticos y sociales que provoca las variaciones de la rentabilidad de un activo. Este riesgo está siempre presente. ¿Se dan cuenta? Esta es la definición técnica ya de lo que es riesgo sistemático. Este es lo que podría ser. Entonces, este riesgo no es diversificable, siempre está presente. Y por contraparte, tengo el riesgo no sistemático o no sistémico. El riesgo no sistemático, también conocido como riesgo diversificable, o sea, yo lo puedo disminuir. Dice, engloba el conjunto de factores propios de una empresa o industria y que afectan solo a la rentabilidad de su acción o bono. Surge de la incertidumbre que rodea a una empresa por el desarrollo de su negocio, ya sea por las propias circunstancias de la empresa o por las del sector al que pertenece. Ejemplos de estos acontecimientos pueden ser unos malos resultados empresariales, la firma de un gran contrato, unos datos de venta peor de lo esperado, un nuevo producto de la competencia, descubrimiento de fraude dentro de la empresa, una mala gestión de su directiva, etc. Todo eso son riesgos no sistemáticos, o sea, son riesgos que yo puedo evitar, ¿cierto? Contratando gente idónea, haciendo evaluación del perfil del trabajador cuando ¿cómo se llama? Los ingresos. Recluta. ¿Perdón? Cuando lo recluta. Cuando lo recluta. ¿Cuál creen ustedes? ¿Qué es lo que, no sé si ahora se permite, estoy un poco desactualizado, pero ¿se acuerdan los datos que pedían antes para contratar a una persona? ¿Qué datos pedían? ¿Qué datos piden? El currículum, ¿cierto? Primero. La fotocopia de los títulos para ver que efectivamente sea el profesional que dice que es. ¿Se acuerdan cuando pedían DICOM? ¿O los informes comerciales? Y también eso era obligatorio la foto en el currículum. La foto, claro, esas cosas se han ido eliminando ahora por un tema de no discriminación. Pero las empresas siempre se preocupan de tratar de disminuir este riesgo no sistemático. ¿Cómo? Pidiendo algunos requisitos, algunas cosas que hagan que ellos cojan a las personas menos probables de que cometan un ilícito dentro de la empresa. Pues entonces tratan de disminuir el riesgo no sistemático. Ya, jóvenes, vamos a dejar hasta acá. Yo voy a subir esta clase. Tengo que subir el PPT, que lo voy a guardar también, porque no está dentro de los ¿cómo se llama? De los apuntes que debiera estar, no sé por qué no lo pusieron ahora, pero yo lo voy a ir subiendo y ustedes me acuerdan, por favor, que les suba los PPT después de las clases, sobre todo que dicen taller, ¿ya? Entonces, nos vemos el próximo, tenemos clases el miércoles a las, igual, a las 6:30, ¿ya? Profe, Nos vemos el miércoles, jóvenes. Profe, las notas las va a subir. Yo creo que las voy a subir mañana, porque ya termino de revisar las pruebas, ustedes saben que ya las veo todas, las comparo y después pongo las notas por grupo. Y vamos a discutir también la prueba, ¿la discutimos o no la hemos discutido todavía? No, profe. Ya, entonces la próxima clase vamos a discutir la prueba también. ¿Ya? Listo, que estén muy bien. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, Buenas noches, profe, que estén bien.